Uribe Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Escribes hoy en Milenio a propósito de las elecciones en 6 estados, elecciones de gobernador de este domingo en 8, que leo el párrafo final: jugarán sucio los opositores porque están desesperados, pero de poco o nada habrá de servirles si las y los ciudadanos conscientes, si los protagonistas de esta revolución que sucede en Las Almas acude en esos 6 estados masiva y libremente a las urnas y decide de nuevo, como en el 2018, cuando lo hizo por López Obrador, deciden refrendar su apoyo a la transformación del país y votar sin miedo. Los opositores están desesperados. Pues mira, las crónicas que han hecho nuestros reporteros, pues así desesperados no se ven. Yo sí los veo así por una razón muy sencilla. Porque tienen una realidad demográfica y real. Ahí la gente votó por López Obrador en todos esos estados. Ahí ganó López Obrador. Y el PRI se está jugando 2 de las 4 gobernaturas que le quedan. 2 de las 4. Que ha perdido todas las que ha jugado el PRI, todas las ha perdido. Todas las ha perdido. Les quedan 4, se juegan ahora Oaxaca e Hidalgo. Oaxaca e Hidalgo. El próximo año se jugarán Coahuila y el Estado de México. Y Oaxaca, que de acuerdo con todas las encuestas va a ser una paliza en favor de Morena. Hidalgo, que según las encuestas también parecería que debe ganar Morena. Pero ese es el PRI. Ese es el PRI. Pero la coalición opositora está empezando a mostrar su verdadero rostro. No hay tal coalición. ¿En qué descansan las especulaciones sobre el 24? Perdón, ¿cómo que no hay tal coalición? Los vimos en la elección del año pasado y ahí siguen juntos en el Congreso. Lo que vimos es que el membrete del PRI le sirve al PAN, pero lo que está sucediendo en los hechos es que el PRI y el PRD son 2 partidos en vías de extinción. Pues habrá que ver, vamos a ver cómo les va el 5 de junio. Lo acabas de decir. Sí. Tienen 4 gubernaturas. Han perdido todas hasta este momento. ¿Cuántas ha perdido el PRI? 16, 17 que se han jugado en estos años. Les quedan 4. Bueno, yo lo considero un partido en vías de extinción, que para tener todavía juego se alió con el que había sido su adversario político ancestral. Se mimetizó con ese partido, perdió sus principios. Que es el PAN. Con el PAN. Perdió sus principios y hoy es un membrete. El PRD, ¿qué presencia tiene? Ha perdido el registro en un montón de estados. Hoy enfrentan la realidad de que tienen que salir a conseguir votos entre una población que mayoritariamente apoyó a López Obrador y que lo sigue aprobando hoy. Vamos a ver. Faltan 10 días. Supuestamente, la coalición, bueno, ni siquiera la coalición opositora, el PAN solo va a estar en la pelea en Aguascalientes. Sí, de acuerdo con algunas encuestas, podría ganar Aguascalientes y supuestamente, y ahí está Marco Silva, que regresó ayer de Durango, podría haber una elección cerrada en Durango. En efecto. Vamos a verlo. Digamos, de los 6, hay 2 estados que podrían estar en una disputa cerrada. Lo veremos. Algunas personas y algunas encuestas dicen que podría haber competencia en Tamaulipas. Lo veremos también. Yo creo que es relevante de lo que hablo hoy es de una cosa que hemos discutido tú y yo, sobre el nivel de la conciencia del electorado y de la gente en este país. Yo sostengo que en 2018 lo que se produjo fue una insurrección cívica. Y hablo de lo que dice Adolfo Gili, que las revoluciones suceden en las armas y suceden en las almas. Y que en México había la costumbre, ganada a pulso, de perder porque te hacían trampa siempre. Y había ante el voto apatía, cinismo, mansedumbre, resignación,
Eso no pasó en México. Pasó muchos años. Sí, pero no pasó en 1997, no pasó en el 2000, no pasó en el 2006. Pasó en el 2006. No, en el 2006 pasó en el 2006. Pasó en el 2012. 2006 arrasó el PRD y la coalición del López Obrador en la Ciudad de México y en otros estados. Hubo una gran fiesta democrática en el 2000, la hubo en 1997. Hubo una gran fiesta democrática en el 2000 y nosotros tendríamos que analizar con toda seriedad el triste, trágico, funesto papel de Vicente Fox. Como quizá analicemos dentro de 15 años el que a lo mejor sea triste y funesto y trágico papel de López Obrador. No los pongas en la misma, no los pongas en la... Porque no pertenecen a la misma base. No pertenecen a la misma base, pero nosotros revisamos otra vez. Una cosa es un nombre. Otra vez son hechos. Otra vez son asesinatos, revisamos servicios de salud. Revisemos hechos. Vicente Fox llega a la presidencia con una promesa, una sola promesa. Sacar al PRI de Los Pinos y proceder a llevar al país a una transición democrática. Falló. ¿Y falló? ¿Falló? Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, entre otras cosas, con la promesa de pacificar al país y está fracasando rotundamente. Antes de eso, Vicente Fox metió las manos en el proceso electoral del 2006 y contribuyó activamente al fraude que llevó a la presidencia como usurpador a Felipe Calderón. No vamos a rezar al tema. Y vuelvo a la misma cosa que te dije la vez pasada. Entonces, según tú, porque toda la evidencia mostraba lo contrario, Huerta no asesinó a Madero. No, Ciro. A ver, no es lo mismo. Toda la evidencia que hoy no existe. ¿Dónde está el libro blanco del fraude del 2006? ¿Dónde están los testimonios? Ahí está el libro de Héctor Díaz Polanco y hay muchos más libros. ¿Muchos más? ¿Cuáles? Muchos más libros y hay mucha evidencia. ¿Dónde está la evidencia Hay confesiones expresas del propio Vicente Fox que metió las manos en el proceso electoral siendo presidente de la República. No hay ninguna confesión expresa de Vicente Fox. Cargó los dados. Cargué los dados. Hay llamadas telefónicas entre Pedro Cerizola y el gobernador de Tamaulipas. El fraude fue una llamada telefónica. Eso fue el fraude en un país donde en aquel entonces votaron 60 millones de personas. El 0.54 famoso 0.56. 0.56. Fue obtenido a partir de tres cosas fundamentales. Uno, la intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Una intromisión ilegal, que debió haber sido sancionada. Dos, la intromisión del Poder Económico de manera brutal, irrestricta en el proceso electoral. Y tres, la participación de fuerzas como el Sindicato de Maestros para efectuar concretamente esa mañana el fraude en las casillas. ¿En dónde? ¿En dónde está el fraude en las casillas? ¿Dónde está registrado? En muchas casillas, en todo el Eso no es así, pero bueno, 2006. Decía, regresamos al domingo 5 de junio. Al próximo 5 de junio, y yo sostengo que a partir del 2008 el electorado tiene otra tesitura y otra actitud. Del 18. Del 18. Porque descubrió que se puede efectivamente transformar al país sin pasar por las armas, que puede ser el voto, y que hay un nivel de conciencia que no se había registrado nunca en este país, en el electorado, y que el problema central cuando eso sucede es que siendo oposición y cuando tu única idea es no a López Obrador, es difícil que funciones. No al PRI, no al neoliberalismo. Pues sí, son campañas, hay estructuras. Cuando tú dices no al neoliberalismo, dices no a la corrupción por esto y esto. Que ya no es tan malo el neoliberalismo, por cierto. Dijo ayer el presidente. Hoy lo acaba de volver a aclarar. Sí. Lo tiene escrito en su libro. Sí. Lo tiene escrito en su libro. Por eso sí. Habla sobre todo del efecto de la corrupción, que yo pienso que es congénito. Efecto de corrupción que no se da ya en este gobierno, que no se da. Ciro, te pregunto, veces, ¿sabes qué me parece? Te hago una pregunta a ti. ¿Qué? ¿Tú quieres que las cosas desaparezcan
por arte de magia. No quiero nada. ¿Quieres soluciones urgentes a la violencia? ¿Quieres soluciones urgentes y mágicas a la corrupción? Y desconoces procesos sociales y estructuras que cuesta trabajo, pero siglos. Todavía tendré tiempo para conocerlas. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, 8:24, conclusión sobre este tema en 2 domingos elecciones. Vamos a ver los resultados. Al parecer, Morena se va a hacer de cuando menos 3 o cuando menos 4 gubernaturas. Ya lo veremos. Nos dio mucho caso, es decir, que van a ganar Tamaulipas y van a ganar estos. Y al parecer, habrá al menos elecciones cerradas en 2 estados, Aguascalientes y Durango. Cuando menos. Cuando menos. Y lo que yo pienso es que estas elecciones tienen también, de nuevo, un carácter de referendo. Casi, prácticamente. Porque es la puerta de entrada al 2024. Porque calientan el clima, preparan el clima y definen exactamente quiénes contra quiénes. Y creo que en este proceso, lo que está sucediendo, a mi juicio, y analizando los hechos, es que el PRI habrá de perder todos sus colores y todas sus posiciones. Pues por lo pronto todas sus gubernaturas. Ya perdió la mayoría, parece que va a perder 2 más. Y entonces... Y le quedarían 2 para... Tendremos con mucha nitidez un partido, el PAN, que no solamente domina la coalición, sino que es la coalición. Y una formación histórica de un sector que se opone a la transformación versus aquel sector que está por la transformación. Que se opone a esta transformación. A esta transformación. Que tiene su proyecto. Sí, y que algún día, Epigmenio, y tú estudias la historia, algún día van a regresar al poder. No sé si en el 24, en el 30, en el 48 o en el 69. Lo que sí es la única propuesta. Por lógica de la historia, de los procesos electorales, algún día van a regresar al poder. Lo cierto es que los ciudadanos en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Oaxaca, no solamente se están jugando el destino de sus estados, de los gobiernos de sus estados. Pueden o no, dependerá de cómo voten, de la situación en la que voten. Pueden o no contribuir a que el país se transforme, se profundice, se extienda y se dé continuidad a la transformación encabezada por López Obrador. O pueden, por otro lado, ponerle un escollo a esa transformación. Que no necesariamente. Mira el caso de Chihuahua. Chihuahua gobernaba el PAN, un estilo de PAN con Javier Corral, y ganaron la elección de gobernador el año pasado. Y es un estado donde los programas sociales funcionan y funcionan bien, donde no hay conflicto entre la gobernadora y el presidente. Tienen sus problemas de toda la vida en Chihuahua. Sí, pero el peso de estas el peso de estas 6 gubernaturas, sí. Porque además estamos hablando de aparatos regionales poderosísimos. El voto del PRI en Oaxaca es central para el PRI. Ahora parece que ya lo tiene Morena. Y estamos hablando de otro fenómeno. En todos esos estados arrasó López Obrador. En todos Hace 4 años. Hace 4 años. Y evidentemente los registros de los índices de popularidad de López Obrador también se nutren de lo que sucede en esos estados. Vamos a ver si se Y tú lo acabas de decir, los programas sociales están en Chihuahua, y están en Aguascalientes, y están en Durango, pero no son un elemento electoral, no es clientelar, es un elemento de transformación y es una acción de justicia social que no se había producido en este país. Pueden ser las dos cosas, ¿eh? Puede ser un gran instrumento de justicia social y puede tener un efecto electoral.